sábado, buenas noches, opiniones federales. Bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de Opiniones Federales, en el que tenemos una mirada del interior. En este momento vamos a entrevistar a Nazareno Echepare, abogado, político liberal y fue precandidato a presidente en las elecciones del año pasado. Hace muy poquito lo tuvimos por el partido Demos. ¿Cómo te gusta que te digan? Nazareno está bien. ¿Te dicen Nasa? Sí, bárbaro. Sí. Fantástico. ¿Cómo estás, Nazareno? Muy bien, la verdad, muy contento de participar en tu programa nuevamente, acá con vos, con Agus, que siempre hemos tenido charlas tan buenas, así que, bueno, esperemos que se repita hoy. Me encanta tenerte acá porque vos sos uno de los personajes más picantes en las redes y, por supuesto, en nuestro X, que se transformó del Twitter en X. Contame, te inspirás, sos un personaje, criticás, ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar? Bueno, cada plataforma tiene su particularidad, ¿no? En mi caso arranqué ya hace más de 10 años con otra plataforma que era Facebook, con un grupo de amigos que levantamos un sitio que se llama, actualmente sigue existiendo, el Cipayo Argentino. Y después, bueno, seguí a través de las otras, pero particularmente en X o Twitter, que ha sido la más reconocida por el periodismo, el deporte, la política. Todo político que se precie es bastante activo dentro de Twitter. Contame, vos lo conocés bien de cerca al presidente, has coincidido con él en muchas experiencias y además no solo en experiencias, sino en visión, una visión liberal. Sin embargo, te has tornado muy crítico de Milei. Y eso se refleja en los tweets que vos tenés casi a diario, ¿no? Te diría a diario varios tweets. Eso tiene que ver más que nada porque, por lo menos en mi criterio, y supongo que en unas cuantas personas más, Javier Milei no es liberal, ha adaptado su discurso a los distintos momentos del clima social. Hoy podemos decir que reúne todos los caracteres de un populista. No veo diferencias, obviamente salvando algunas distancias con Cristina Fernández de Kirchner. Te digo más, Javier no es una persona que tenga contenido nativo de redes sociales. Él es un producto de la TV y de la radio, medios tradicionales, que utilizó a las redes sociales como herramienta de difusión y que después, bueno, por algún extraño motivo del periodismo, lo tomó como una figura de las redes, pero no fue así. Contenido nativo ha sido, por ejemplo, cuando movilizábamos a las marchas allá por el 2012 contra el kirchnerismo o contra el avance populista. Pero generar el contenido que sea propio de las redes poco tiene que ver. Y hoy se ve mucho, en particular con Javier Milei, cuando vemos que pasa a veces 3 o 4 horas en Twitter y no tiene un mensaje. Bueno, esto que estás diciendo es fuerte. Vos decís que el presidente no tiene mensaje para la gente. Y se ve que hoy queda circunscripto a un grupo de tuiteros, muchos bots y los 4 o 5 periodistas que vemos muy convencidos actualmente en radio y televisión. Bueno, con respecto al tema del periodismo también hay algo que él tomó como medida, que es suspender la pauta. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿La suspendió o se canaliza a través de otros medios? Me queda la duda. Vos contame, porque la verdad que yo estoy en los medios, pero bueno, nosotros nunca, desde Opiniones Federales y otros programas que tenemos, nunca hemos tenido pauta de parte del gobierno nacional, ni mucho menos, así que no sé cómo se están manejando. Me hace mucho ruido la forma en que algunos periodistas militan, entre comillas, la causa del presidente. Ni siquiera hablo del gobierno, del presidente. Vos decís que hay como un librito más o menos marcado para defenderlo, como que le tiran por lo menos letra. Es muy lineal el mensaje, tan parecido a la lógica de comunicación del kirchnerismo en algunos aspectos,
que me hace ruido. De hecho, tenemos ahora los registros de visita en Olivos, la participación de Esteban Trebuch, Johnny Viale, que vos decís, bueno, era necesario que compartieran tantas horas en Olivos, cenas y demás con el presidente. Digo, hay algo que no me termina de cerrar, por lo menos no queda claro cuál es el rol de este grupo de periodistas, a los cuales creo que ya todos sabemos quiénes son, dentro del contexto de información del presidente, el esquema de comunicación del vocero presidencial, el rol de los bots, la participación de un grupo de tuiteros que ya todos los tenemos fácilmente identificados. De hecho, el propio kirchnerismo hizo una campaña de bloqueo de cuentas de La Libertad Avanza que expuso la falta de mensaje. Vos decías el kirchnerismo, lo traes sobre la mesa y dijiste que Milei es lo más parecido a Cristina, si no me equivoco, que lo acabas de decir. Absolutamente. ¿En qué los comparás y en qué te parece que son iguales? Porque reúnen todos los caracteres de cualquier liderazgo populista. De hecho, por eso Cristina se siente tan cómoda enfrentándolo a Milei. Fíjense que a pesar de que Javier tuitea un montón, a Cristina Fernández le alcanza un tuit para hacerlo bailar. Y ahí es donde, claro, y ahí es donde nos damos cuenta que una cosa es tener el mensaje y otra muy diferente es no tenerlo. No alcanzan horas de retweets cuando no tenés algo que comunicarle a la gente. ¿Vos decís que Cristina sigue liderando digamos, desde el llano, liderando la oposición y liderando el espacio? Tanto ella como Mauricio Macri han sabido afianzarse desde sus lugares y conservar un espacio del electorado, bastante menor al que tenían, pero con el suficiente poder de condicionar los distintos opuestos que hay en la política argentina. Y Javier Milei juega en el medio de eso, a veces se transforma en opositor directo de Cristina, a veces lo hace con el PRO en sus distintas vertientes, o el PRO Juntos por el Cambio. Más allá de haber incorporado figuras como Patricia Bullrich, etcétera, que en realidad están buscando reciclarse dentro de este nuevo panorama político. Hay gente que dice que el PRO ha quedado sumido bajo, digamos, bajo el paraguas libertario y que el PRO es un partido que se va a como diluir. ¿Vos cómo lo ves a eso? No, lejos de eso. Lo que hay es un sector del PRO que trata de reciclarse frente a la evidente nueva situación en la cual hay dirigentes que quedaron fuera de carrera y que les va a costar mucho reinsertarse, más allá de que la gente está buscando nuevos referentes. Me parece que ahí el gran error que cometen políticos como Cristina Fernández o mismo Mauricio Macri es pensar que tienen posibilidad de seguir estando presentes con la intensidad que tenían antes frente a un electorado que le dijo, miren, yo quiero todo nuevo y no me importa si este nuevo significa un salto al abismo. Ahora la gente dio el salto, pero más adelante lo que va a ocurrir es que te van a decir, miren, sí, probablemente me equivoqué, pero no quiero lo de antes, quiero más nuevo. Entonces ahí tenemos esta nueva camada de la que formo parte, la generación Scaloni, como le dije en una ¿Cómo es eso, la generación Scaloni? Contanos un poquito más, porque esto me parece que es para un grafo. Porque tenemos somos varios de los políticos que compartimos la misma franja etaria, que tenemos nuevas ideas, una nueva visión de la política argentina, hacia dónde queremos ir, entendemos que hay etapas que están terminadas y que también cumplimos con ese requisito de prepararnos para asumir los desafíos que el país tiene hoy en día. Con respecto a la marcha que hubo, digamos, el paro que hicieron la CGT y los gremios, ¿cuál fue tu lectura al respecto? Porque hay muchos que, por ejemplo, te hablo de Salta, yo soy salteña, y en Salta muchos comerciantes decidieron no cerrar, permanecer abiertos, y acá en Capital algo parecido también se vio. Pero ¿cuál es tu lectura con respecto a la gente? Si la gente realmente a través de no asistir a la marcha acompaña las decisiones de Milei, o qué es lo que vos ves ahí? No se puede hacer un análisis lineal,
sí tener presente cuáles son los distintos sectores que se vieron afectados y cómo cada uno interactuó con esta nueva dinámica de la política. Tenemos que comenzar con la marcha de los universitarios, que no solamente fue poderosa en la ciudad de Buenos Aires, sino que se vio muy latente, muy fuerte en el interior del país, donde Milei era fuerte. Porque esto último mostró que hay un desgaste, ya sea desde el debilitamiento del poder de compra de los jubilados, de la clase media en general, de la pérdida de poder de compra del salario, y que en principio esa gente no reaccionó, pero cuando se metieron con sus hijos y el estudio, todos unificaron y lo tuvieron como una causa común. Hay gente que dijese que la marcha fue más bien politizada y que en definitiva la clase media no marchó, sino los que marcharon fueron los de la izquierda y que de alguna manera la aparición de Cristina en medio digamos, de las cámaras y la marcha y las madres de Plaza de Mayo terminaron como mostrando que en realidad más que una marcha por la educación era una marcha demostrándole a Milei que... Una marcha opositora, claro, decir. Que esta era una marcha opositora más que nada. No creo que sea ¿No así. es tu lectura esa? No. No, porque la gente supo distinguir cuál era el legítimo reclamo de ese intento de apropiación de la marcha, que no les resultó porque rápidamente quedaron separados aquellos dirigentes que dieron un discurso sectario de lo que la gente le estaba pidiendo al gobierno. El gobierno trató de enfrentarse a estos sectores políticos para mostrar que en realidad no había un reclamo legítimo, pero con el tiempo tuvo que ceder a la presión social. Y lo que te va mostrando es, por un lado, que hay un desgaste en estas políticas, rápido desgaste, porque vemos que está pulverizando un capital político, tal vez de una forma más acelerada de lo que hizo Alberto Fernández. Ahora, cuando los sectores tradicionales tratan de activar a través de un paro, también la gente sabe distinguir, porque si bien esa medida de fuerza fue potente en relación a sectores como el industrial o el transporte, en el caso de los comerciantes no, es lógico que no lo fuera porque el nivel de la caída de ventas fuerza a los propietarios a estar enfrente a sus negocios para defender los ingresos. Pero eso no significa que no haya una destrucción del poder de compra, de una caída de las ventas, o sea, de todos los índices posibles que se nos ocurran ahora, todos tuvieron caída, pero sin la posibilidad de lo que el gobierno llama de V. No hay esa caída, ese rebote del gato muerto no existe. Hoy estamos cerca de lo que es una L, es caída y sin recuperación. ¿Por qué? Porque el gobierno no trabajó en las herramientas que necesita para reactivar la producción, sea una nueva ley laboral, porque lo que ha enviado al Congreso no contribuye a que la Argentina productiva se recupere, y no bajó un solo impuesto. De hecho, creó y subió. Entonces, es imposible reactivar pensando en que algo mágico va a ocurrir solamente con la baja de la inflación mediante la destrucción de ingresos. Ha caído muchísimo el ingreso. Otra pregunta más sobre el tema del paro es, ¿vos sentís que este paro quebró un poco a los sindicalistas, que los está escindiendo, que se están enfrentando entre ellos mismos? No. ¿Vos decís que no? De hecho, Javier Milei ayudó a que el sindicalismo conserve la misma fuerza que venía teniendo, que viene, sí, por un proceso histórico en caída, porque no supieron representar a los trabajadores. Es evidente que hace falta una nueva ley laboral, eso no lo discute nadie, pero desde el momento en que este nuevo gobierno firma el decreto 70/23, le da participación a las prepagas a meterse en terreno de las obras sociales, presenta una reforma laboral incompleta, lo único que genera es un río revuelto del que estamos viendo que finalmente, no sé si pierden imagen, pero por lo menos no quedaron tan deteriorados como la etapa histórica está tratando que se produzca ese cambio en el sindicalismo y que haya una nueva visión del mundo del trabajo. Vos lo conocés más de cerca al presidente Milei, has compartido con él espacios.
¿Sentís que administrativamente está rodeado por gente que le puede, digamos, salvar las papas del fuego, que puede de alguna manera ir resolviéndole los problemas que va a ir teniendo en la medida que vaya avanzando con este plan económico que vos decís que no tiene recuperación, porque no han logrado sacar la ley o una modificación de la reforma de la ley laboral, es decir, no han podido implementar la reforma laboral. Javier Milei llegó a la presidencia desprovisto de cualquier herramienta para ser presidente. Hoy no logra cubrir el 16% de los cargos necesarios para que el Estado funcione, que ese va a ser otro de los grandes problemas, la falta de gestión. No es solamente que no tenés herramientas para producir, no estás resolviendo las necesidades propias que se le exigen al Estado. Porque él habla de un Estado mínimo, está bien, pero ese Estado mínimo que también propones tampoco resuelve. Entonces va a tener una sumatoria, va a tener un cuello de botella en el cual la gente le va a decir, pero ¿y para qué te votamos? Porque me dijiste que ibas a quemar el Banco Central, pero el presidente Bausili lo tenías parado como un Playmobil en la última cadena nacional. Playmobil. No, claro. Yo te juro que tus tweets me matan porque muchas veces lo decís tan literal que es gracioso. Pero porque tenemos que ser transparentes a la hora de comunicar y no hablarle tanto de ingeniería financiera, de números a la gente, sino decirles, miren, esto es así, así y así. Y se explica fácilmente. ¿Cómo puede ser que hace una semana el presidente diga que necesita una ley para condenar a aquellas personas, sancionar a aquellas personas que hagan un mal uso del Banco Central, cuando su propio ministro hace horas retiró 3.200 millones y le enchufó al Tesoro un bono intransferible? Entonces te das cuenta que se le está escapando la gestión, que no tiene resuelta la cuestión internacional, que China probablemente no le renueve el swap por 5.000 millones, con lo cual va a tener que volver a manotear dinero de donde no debe. En cuanto a la inflación, sí, está bajando, pero a un costo que es tremendo para el país, que implica no poder recuperarnos. Hablamos del decreto de 70 ¿Puedes decir que va a haber paritarias? ¿Va a haber alguna manera un recupero en los salarios de la gente? La gente va a quedar lejísimos de lo que necesita para poder vivir. Y estamos en una carrera loca, el 70% de pobreza. Hoy la gente está pagando, digamos, los servicios, agua, luz, gas, con tarjeta de crédito en cuotas. Sí, y bueno, ¿y qué va a ser? ¿Vos hacer? decís que eso no se va a recuperar? No, en estas condiciones es imposible. Lo que sí puedo garantizarles, va a haber una ola de despidos. Y es inevitable en este contexto económico. ¿Cuántos meses vos le das a la...? Yo quiero ser positiva y quiero pensar siempre para adelante diciendo, bueno, el país va a salir. Si vos dijeras que con esta política económica el país va a salir adelante, ¿cuántos meses vos pensás que necesita para recuperarse? No sé si hay un plazo de recuperación. Lo que sí hay es la necesidad de tener las herramientas necesarias para que se produzca esa recuperación. Después el resto depende de la credibilidad que tenga la presidencia. Ahora, la credibilidad, vos decís que le baja la credibilidad a Milei a partir de que él no ha reemplazado a la gente de la Cámpora que está todavía en los cargos de la administración pública. No solamente de la Cámpora, él tiene gente de masa, él ha hecho lo que se llama un loteo del poder que le imposibilita gobernar, porque además no solamente están los de antes, sino que los propios que puso ahora, a ver, de propios hay muy pocos, propios hay muy pocos. Hay mucha gente de Massa, mucha gente de Cristina, gente de Alberto, algunos escindidos del PRO, algunos sectores del radicalismo, otros cordobeses, pero eso genera una desconfianza entre los funcionarios que imposibilita el normal desenvolvimiento de las funciones del Estado, las funciones y misiones del Estado. Entonces, lo que él se va a encontrar es con un parate total de la gestión, sumado a que no supo tener o no supo ser él la mano experta para que salgamos de la crisis que nos dejó Alberto. Porque muchas veces me dicen, ay, pero Alberto y lo que nos dejó. Sí, ahí no discutimos absolutamente nada. Todos estamos de acuerdo en que Alberto Fernández dejó un desastre, pero ese desastre tenía que ser sucedido por una mano experta que reencaminara al país. Ahora, si esta persona que llega a reemplazar a Alberto
no está en Vos, condiciones. al principio de la charla empezaste a decir que él no estaba preparado para ser presidente. No, absolutamente. ¿Qué le falta a Milei para ser presidente? ¿Qué le falta a él que vos decís, acabás de hablar de la estatidad, de las misiones y funciones del Estado? ¿Qué sentís vos que le falta a Milei para poder hacerse cargo de esas misiones y funciones que tiene el Estado? Formación y empatía. Formación y empatía. ¿Vos sentís que básicos, son los dos pilares. Esta línea económica que él está siguiendo es poco empática? Porque no se trata solamente de la economía. Un país es algo mucho más complejo, no es un maxi kiosco en el cual corto de acá, corto de allá y me tienen que cerrar los números, porque en el medio hay un montón de gente que depende del Estado, sobre todo de un Estado que estuvo muy sobrealimentado durante mucho tiempo y que ahora generar esa transición del sector público al sector privado toma tiempo y necesita de un plan que él nunca tuvo. Y por otro lado, sí digo bien de la empatía, porque no le puedes preguntar a un presidente, como ocurrió con la entrevistadora de la BBC, sabe cuánto vale un litro de leche, y él desconocía, pero lo desconocía de siempre. Entonces, ¿cómo pretendés gobernar a alguien si no sabes cuáles son sus necesidades básicas? Vos tenés que sentir en carne a estas personas que vos estás representando, que les estás gestionando la vida. Sí, él habló que desde lo particular no se podía armar una línea económica, que bueno, él dijo desde un artículo vos no podés ir hacia digamos, un plan económico, pero lo cierto que creo que la periodista de la BBC le estaba diciendo, mire, hoy el ABC de la canasta básica no la están alcanzando. Claro, eso creo que es lo que estaba tratando de decir. Es una excusa que él no supo dibujar, porque si sos el presidente de la República, el máximo representante de toda una nación, tenés que saber qué necesitan estas personas a las cuales estás representando, cómo viven el día a día, si vas a recortar, cuál es el cambio que les vas a producir en sus vidas. Y si no tenés muy presente eso, tanto en el caso de la leche, como en el ejemplo que le dio del jubilado que no le alcanzaba para llegar a los remedios. El gradualismo, digamos, ¿vos pensás que hubiera sido una técnica mucho más empática que el shock que aplicó Milei? No se trataba de una cuestión de velocidad, sino de rumbo. Es como cuando te dicen, hay que darle más tiempo. ¿Más tiempo por qué? Si en realidad está yendo hacia el abismo. A ver, el país hasta en los últimos 4 años venía manejado por alguien que parecía que estaba borracho, porque venía a los tumbos. Y la gente le dijo, bájese señor, no queremos que dirija más el país, usted no puede ser chofer de esto. Se subió otro y dijo, si nos matamos, nos matamos. Entonces nos quedamos todos como diciendo, bueno, ¿y en manos de quién estamos? Y estamos discutiendo cosas que no tienen que ver con la agenda de lo que la gente necesita. O lo que quizás la gente le pedía, que era un poco eliminar los bolsos de López, eliminar el choreo, por así decirlo. El dedito. El dedito. El dedito sigue hoy, desde otro lado, pero sigue siendo el mismo dedo. Claro, efectivamente, por ahí sigue siendo el mismo dedo. Ese discurso infantil como ocurrió hoy en la presentación del busto de Carlos Menem, aunque les duela, ¿cómo aunque les duela? Usted es el presidente de la República, vuele alto. Tiene una responsabilidad, tiene que tener una visión que vaya más allá de los intereses personales y de las discusiones sectarias. Y de los cambios de nombre y de sacar o entrar un busto o descolgar un cuadro. Al final termina siendo lo mismo, ¿no? Por eso digo, repiten los caracteres de todo gobierno populista. Y ahí es donde insisto, no es liberalismo. Puede tener alguna medida liberal, pero no es liberalismo. Y con esto tampoco quiero presentarme como el abanderado de los liberales, es solamente fijar... Hacer una crítica con respecto al lineamiento económico. Sí, porque el país necesita mucho sentido común. Y hoy hay cuestiones que ya ni se discuten. Bueno, los subsidios no son liberales, los subsidios son del keynesianismo, los subsidios del Estado hacia la gente que por ahí lo necesita. Y además es una política distinta. Exacto. Quizás se equivocó de autor, vos decís. Hay que... No sé. Capaz que no es de Keynes, capaz que no es de Keynes, es de... Pero tal vez porque él adapta el discurso según sus conveniencias del momento. Capaz que no es de Adam Smith, sino que es de Keynes. Es una persona que adapta su discurso según el momento. Y eso tiene que ver más, a mí me suena más a panqueque que a otra cosa. ¿No? Porque había un dirigente que le decíamos esto panqueque. Esto va para otro Twitter. Sí. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que hay un desafío de tomar las cosas desde la visión del sentido común,
decirle a la gente, mire, nosotros veníamos durante mucho tiempo donde el Estado tenía una gran presencia y para eso pagábamos altos impuestos para que sea el Estado el que resuelva todo. No podemos pasar a otra nueva visión donde el Estado participa menos. Si es que no hemos limado todavía todo el formato del Estado. Y seguir pagando la misma cantidad de impuestos. Sobredimensionado. Si es más Estado, está bien, es coherente que en esa lógica haya más y altos impuestos. Pero si el Estado tiende a desaparecer en algunas de sus funciones, hay que darle la posibilidad a la gente que pague menos impuestos. Pero hoy estamos en lo peor de los dos mundos. Altos impuestos y baja participación del Estado. Entonces eso nos lleva a un choque inevitablemente y pronto. Porque como decías vos, la gente no puede ya pagar las cuentas. Es inentendible usar la tarjeta de crédito para pagar en cuotas la luz. Entonces te está diciendo que hay algo que está ya roto sin retorno. Ahora va a depender de la gente que le diga, bueno, señor, ordene esto, tome decisiones, reformule su gobierno, porque es otra posibilidad. O que del otro lado le digan, miren, tal vez tengamos que ir a discutir su participación en un juicio político. Todo puede pasar, va a depender de la profundización de la crisis y del tipo de reacción que tenga la gente. Me quedó clarísimo tu posición y aparte me divierte muchísimo. Les digo a todos, síganlo a Nazareno porque más allá de que ustedes concuerden o no con su visión, es muy divertido seguirlo en Twitter porque tiene siempre algún chascarrillo para tirar que obviamente que nos alegra y nos hace el día. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ser parte de Opiniones Federales y por supuesto nos vemos el próximo sábado a las 21 horas por este fabuloso Canal Metro. Triplica tus ganas de viajar a Jujuy. Ahora tenés 3x2 en alojamientos. Pagás solo 2 noches y te regalamos una. Ingresá a www.visitjujuy.travel y encontrá todas las ofertas que existen para tu próximo viaje a nuestra provincia. También hay descuentos en excursiones y gastronomía. Recordá que esta promoción es válida desde el 14 de febrero hasta el 30 de junio del 2024. Vení y conocé los valles jujeños, La Puna, La Quebrada y nuestras yungas. Ya no tenés más excusas. ¿Qué estás esperando para conocer Jujuy? Y si ya lo conoces, esta es tu oportunidad de volver. Acordate que a Jujuy siempre se vuelve. Jujuy con la gente.